Hola, buenas tardes. Le voy a hacer la siguiente clase que es regulación de la respuesta inmune. Voy a compartir pantalla para que podamos empezar. Cuando hablamos de regulación inmune o regulación de la respuesta inmune, de lo que estamos hablando es de una forma de operar de la respuesta inmune. Y esta forma de operar de la respuesta inmune se basa en que existen dos facetas que están articuladas de manera de poder generar una respuesta inmune que sea eficaz, entendiendo esa eficacia como la capacidad de eliminar eh, lo que está agrediendo al organismo, pero y con el menor daño posible a las estructuras propias, es decir, tratando de conservar un balance entre la eliminación del agresor y el daño a los tejidos propios. Y eso es particularmente cierto en los organismos más complejos, que tienen órganos que aceptan muy poco daño para poder mantener su función, es decir, el daño, cualquier daño termina alterando su función, por ejemplo, el ojo, por ejemplo, el cerebro. Entonces, en esta idea, ¿cierto?, de que la función del sistema inmune tiene que ver con mantener la indemnidad de los tejidos, tenemos tres eventos que ocurren durante el desarrollo de una respuesta inmune, que es el reconocimiento, la traducción de ese reconocimiento y una respuesta inmune efectora. Es decir, reconocemos a través de la respuesta inmune innata, a través de la respuesta inmune adaptativa, traducimos eso que reconocemos en un lenguaje que se transforma finalmente en una respuesta efectora que es eficaz para eliminar la agresión que es reconocida, generando el menor daño a lo propio. Entonces, a partir de esta idea, ¿cierto?, de que tenemos esta gran función, es que en general cada activación de la respuesta inmune lleva consigo el inicio o el apoyo de una regulación. Es decir, cada vez que nosotros activamos, se echan a andar mecanismos que sirven para regular la respuesta inmune en dos sentidos. En un sentido de que esta respuesta inmune esté generada siempre por el agresor, es decir, aquello que la activa sea lo que la mantiene activado, ¿sí? O sea, si es que el microorganismo se elimina, la respuesta inmune está destinada a apagarse. Dos, que lo que se activa o la cantidad o la cantidad de lo que se activa sea también, no sea exagerada. Entonces, en ese sentido vamos a revisar algunos aspectos de la respuesta inmune y van a ir viendo cómo tiene un yin y tiene un yang. Vamos a partir con la interleuquina 2. Como ustedes saben, la interleuquina 2 es la citoquina fundamental que determina la proliferación clonal de los linfocitos T. Y en esta figura ustedes pueden ver que cuando un linfocito T virgen es activado, lo primero que pasa es que empieza a regular positivamente el receptor de la interleuquina 2 y posteriormente secreta interleuquina 2 que en forma autocrina y paracrina va a apoyar e inducir la proliferación clonal de los linfocitos T. Pero fíjense que la interleuquina 2, a la vez que tiene esta vía, también activa y mantiene a los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores son un subtipo de linfocitos T CD4 helper, cuya misión es regular la respuesta inmune. Entonces la interleuquina 2, a la vez que apoya la proliferación clonal de los linfocitos T efectores, apoya también el mantenimiento de los linfocitos T reguladores, cuya función es controlar a los linfocitos T efectores que se están activando. El segundo ejemplo son los macrófagos. Cuando ustedes tienen una infección, cuando un microorganismo ingresa a un tejido,
Los macrófagos van a ser los encargados, especialmente si son bacterias, ¿cierto?, de fagocitar esas bacterias y de generar una serie de mecanismos que llevan a su destrucción. Especies reactivas de oxígeno, enzimas lisosomales, etc. Y además, paralelamente a eso, secretar distintas citoquinas y quimoquinas que apoyan la generación de inflamación. Y esos macrófagos se denominan M1. Pero paralelamente a eso, temporalmente, ustedes van a tener que ese mismo macrófago u otros van a desarrollar otro fenotipo, que es un fenotipo que tiene que ver fundamentalmente con la reparación de este tejido que está siendo dañado y con efectos fundamentalmente antiinflamatorios. Y ese macrófago se denomina M2. Entonces ustedes aquí tienen una célula que tiene dos fenotipos que son totalmente distintos. Un fenotipo que es proinflamatorio, el M1, y un fenotipo que es antiinflamatorio y reparador, que es M2. Y obviamente ambos se inhiben entre sí y se mantienen en un equilibrio. El otro ejemplo es lo que pasa con los anticuerpos. Cuando un linfocito B reconoce a través de su BCR el antígeno que porta un microorganismo, comienza, ¿cierto?, se activa y comienza a secretar anticuerpos. Y esos anticuerpos se van a ir produciendo y en la medida que se van produciendo, van a unirse a receptores que están en la superficie de este mismo linfocito que se conocen como receptores Fc gamma R2b, que son inhibitorios y que inhiben la activación del linfocito B. Entonces, mientras más anticuerpos produzcan los linfocitos B, estos anticuerpos se van a unir a receptores Fc gamma R2b que se encuentran en la superficie del linfocito que está produciendo anticuerpos o de otros cercanos y van a inhibir la producción de estos anticuerpos. Y de esa manera se regula que los linfocitos B no produzcan una cantidad exagerada de anticuerpos. Otro ejemplo, complemento. Cuando ustedes activan la vía clásica del complemento, tradicionalmente lo que ocurre es que cuando existen antígenos unidos a una membrana, son reconocidos por anticuerpos en esta clase, en esta diapositiva de clase IgG, que van a activar la vía clásica del complemento a través de la activación de C1q. Para inhibir la activación de C1q existe el inhibidor de C1 que lo que hace es unirse a C1R2S2, con lo que se inhibe la activación de C1. Alteraciones en el inhibidor de C1 van a dar origen a enfermedades, como enfermedades inflamatorias como el edema angioneurótico hereditario. Por otro lado, si ustedes tienen ya más río abajo, la formación de la C3 convertasa, que como ustedes saben es una vía final común de las tres vías de activación del complemento, ustedes tienen una molécula que se llama DAF, que va a impedir que las C3 convertasas se formen. Y de esa manera van a impedir que se siga la activación del complemento río abajo de la formación de la C3 convertasa. Esta enfermedad se llama la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿okay? Y también es una enfermedad inflamatoria. Finalmente, en el último paso del complemento tienen la formación del complejo de ataque de membrana, y aquí existen otras dos moléculas que regulan e inhiben la formación del complejo de ataque de membrana. Por una parte CD59, que lo que hace es impedir que se acople el poli C9 al complejo de ataque de membrana que se había instalado, que se había insertado en la membrana. Pero existe otra proteína, que es la proteína S, que impide que el complejo mismo se ancle, ¿sí? Y ambas van a dar como resultado que no se pueda formar el complejo de ataque de membrana y por lo tanto la célula no ser destruida. Ahora, estos son mecanismos y hay muchos más, muchos otros ejemplos en muchos otros lugares, en muchas otras vías del sistema inmune, distintos reguladores solubles, receptores de TLR, etcétera, que hacen que le dan este balance, ¿cierto? Que sintonizan de alguna manera la respuesta inmune, que le dan una ecualización
¿sí? De manera entonces de que la respuesta inmune pueda cumplir adecuadamente su función. Ahora, sobre esto, en un nivel más arriba, existe un grupo de células que son células muy importantes, que hay de distinto tipo, que son las células inmunes reguladoras. Dentro de las células inmunes reguladoras, los linfocitos T reguladores cumplen un rol fundamental. Y tenemos dos tipos de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores que nacen en el timo, y que son linfocitos T que se generan durante el desarrollo de cualquier linfocito T y se caracterizan por expresar FOXP3, que es un factor de transcripción maestro para este tipo de células y que inhiben la respuesta inmune en general, ¿ya? Vamos a ver cómo la inhiben. ¿Ya? La inhiben fundamentalmente a través de la inhibición de las células efectoras, que son las que tenemos acá, o también a través de la inhibición de las células presentadoras de antígenos. Estos linfocitos T reguladores se llaman linfocitos T reguladores naturales. Pero hay otro grupo de linfocitos T reguladores que también expresan FOXP3, pero que a diferencia de los naturales, se generan en la periferia, dependiendo de las señales que reciban durante la activación los linfocitos T naive. Y en este ejemplo, en un ambiente rico en TGF-beta, el linfocito T naive que se está activando por la célula presentadora de antígenos va a favorecer su desarrollo hacia un linfocito T regulador inducible que expresa FOXP3. Los linfocitos T de este tipo, entonces, tanto naturales como inducibles, expresan este factor de transcripción FOXP3 y ambos son de tipo helper o CD4, es decir, son CD4 positivos, FOXP3 positivos. Una vez que están funcionando, no hay ninguna diferencia en cómo funciona un linfocito T regulador natural de un linfocito T regulador inducible. Ok. Por otro lado, tenemos entonces de que ustedes van a ver de que los linfocitos T reguladores van a ejercer una función fundamental en la regulación de la respuesta inmune. Ahora, en general, la regulación de la respuesta inmune periférica se debe a tres eventos que ocurren. El primero, la generación de la energía clonal, que tiene que ver con un proceso en el cual los linfocitos T, en general, o los linfocitos B, reconocen a sus antígenos en ausencia de señales que le indiquen que estos antígenos provienen de un lugar donde se generó inflamación, ¿ya? Y eso es muy importante porque en los tejidos en los cuales no se induce inflamación son tejidos naturalmente propios y por lo tanto si las células dendríticas están portando antígenos sin este contexto, lo más probable es que sean antígenos propios. El otro proceso es la supresión, que generalmente está dada por linfocitos T reguladores inducibles o naturales y por un ambiente de citoquina que moldea hacia la inhibición, la respuesta inmune. Citoquinas icónicas en la regulación de la respuesta inmune son la interleuquina 10 y la citoquina TGF-beta. Y finalmente, el otro mecanismo de regulación muy usado por el sistema inmune es la eliminación por exceso de activación. En este caso, cuando los linfocitos T están extremadamente activados, ¿ya? Porque existen muchas señales, los linfocitos mueren por apoptosis, ¿ya? Y este tipo de regulación es una regulación que se ve muy marcadamente en infecciones virales crónicas, muy fuertes. Por ejemplo, lo estamos viendo en SARS-CoV-2. En SARS-CoV-2 se produce una apoptosis de los linfocitos, particularmente T, producido por el exceso de activación producto de la infección por SARS-CoV-2. Ok, ahora, desde este punto de vista, entonces, si nosotros miramos esto, y si miramos fundamentalmente esta parte, la energía clonal, que es un mecanismo de regulación y de supresión de la respuesta inmune periférica fundamental, tenemos entonces de que para que un linfocito T se active, se requieren de múltiples señales. Una, la señal de reconocimiento del antígeno, es decir, el receptor T
reconoce al complejo péptido MHC y eso da la señal 1. Cuando esta señal 1 carece de señal 2, tenemos un resultado de una anergia del clon. Recuerden que la señal 2 está dado por una serie de moléculas que se denominan en conjunto moléculas coestimulatorias, que se expresan en las células presentadoras de antígenos, producto de que ellas reconocen patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño en la periferia. Es decir, las moléculas coestimuladoras le están indicando al linfocito T que este antígeno que está reconociendo proviene, como les dije anteriormente, de un tejido en el cual ingresó un patógeno potencialmente dañino o se está produciendo un daño que requiere la activación del linfocito. ¿Okay? Normalmente nuestras células dendríticas están migrando desde los tejidos periféricos hacia el linfonodo, portando antígenos propios en ausencia de señales de coestimulación. Cuando nosotros, por el contrario, ingresa un patógeno, nosotros vamos a tener que nuestras células dendríticas van a fagocitar ese patógeno, pero van también a leer esas señales, esos patrones moleculares asociados a patógenos, y eso va a ser reconocido como potencialmente dañino. Y de esa manera entonces no solamente se va a presentar el antígeno en asociación a la molécula de histocompatibilidad, sino que también una serie de señales que son las coestimuladoras que van a determinar la señal número 2 y van a permitir entonces que se active el linfocito T. Entonces, en ausencia de señal número 2, el linfocito T se hace no respondedor o anérgico. En presencia de señales coestimuladoras, el linfocito T se activa. Entonces, cuando vemos esto, comprendemos entonces que la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos es mucho más compleja de lo que hemos visto y es realmente el evento, voy a ir un poco hacia atrás, me permiten, que permite la traducción de este reconocimiento. Es decir, lo que la célula dendrítica o célula presentadora de antígenos reconoce es traducido en dos señales, en dos grupos de señales. La primera, el antígeno, que permite dar la especificidad a lo reconocido, y segundo, una serie de moléculas coestimuladoras que lo que hacen es definir lo que es reconocido. ¿Y definirlo en qué sentido? Definirlo en el sentido de entregar la información suficiente a los linfocitos T para que estos se diferencien, para generar respuestas efectoras eficaces para destruir a lo que es reconocido de acuerdo a sus características. Es así como si reconocemos un virus, la respuesta inmune efectora va a ser una respuesta inmune específica que destruya a los virus. En cambio, si reconocemos una bacteria extracelular, la respuesta inmune efectora generada va a ser una respuesta cuya estrategia va a determinar la mejor eliminación de esa bacteria extracelular. Ambas estrategias son distintas y se determinan y se definen por la traducción que se hace en este momento. Entonces, en esto es lo que conocemos como sinapsis inmunológica, y quiero que se fijen, estas son fotitos muy, muy bonitas, en rojo un linfocito T, en verde una célula presentadora de antígenos. Quiero que se fijen cómo la unión entre un linfocito T y su célula presentadora de antígenos es una unión muy amplia que puede ocupar más de un tercio de la superficie de la célula presentadora, del linfocito T. Es una unión muy, muy, muy grande y que está dada entonces por la sinapsis inmunológica, que es en el fondo donde se traducen las señales que se van a entregar, que están conformadas por una serie de moléculas, pues está conformada, perdón, por el antígeno, segundo, por una serie de moléculas coestimuladoras, y tercero, por un grupo de citoquinas. ¿Sí? Entonces la célula dendrítica en el fondo transfiere esa información al linfocito T para que este linfocito T se diferencie en el mecanismo efector específico. Esta entonces la sinapsis inmunológica real, nosotros les pasamos solamente la señal 1 y le pasamos una señal 2 que está acá,
CD80, 86, B7, 1 o 2 que se une a CD28, pero fíjense que la sinapsis está conformada por la señal 1, pero por una serie de moléculas coestimulatorias que no solamente van a estimular, sino que también van a inhibir. Entonces, mire, quiero que se fijen, esta es la que ustedes revisaron, CD80, 86, B7-1 y B7-2, expresada por la célula presentadora de antígenos, y CD28 expresada por el linfocito T, que es una señal activadora. En cambio, CD80 o CD86, como ustedes ya debieron de haber visto, también puede unirse a otra molécula que es homóloga a CD28, que se llama CTLA4, pero que en vez de activar la respuesta inmune, la inhibe. O por ejemplo, aquí hay otras moléculas, el ligando de ICOS junto con ICOS es una señal activadora, en cambio el ligando de PDL1, el ligando de PD1, perdón, se une con PD1, que a su vez es una señal inhibitoria. Entonces, si ustedes se fijan, esto, que es un código de barra, que determina entonces las señales que van a permitir que se traduzca lo que la célula dendrítica encontró en la periferia a una información que el linfocito te entiende, para que se pueda diferenciar de mejor manera en una respuesta lo más específica, estratégicamente específica para lo que tiene que eliminar, ese código de barra es muy complejo, porque no solamente es un código de barra específico para cada tipo de patógeno, sino que también es un código de barra que tiene una sintonización, tiene una ecualización, que tiene que ver con el resultado neto que van a tener una serie de señales que activan y una serie de señales que inhiben. El resultado final va a ser la activación o la inhibición del linfocito T. Y esto va a depender de lo que la célula dendrítica encuentre en la periferia. Entonces, como ustedes ven, las moléculas coestimulatorias pueden ser receptores activadores, ustedes los tienen aquí, o receptores inhibitorios. Y todas estas moléculas son ampliamente usadas en terapia, y es lo que vamos a hablar para que vean cómo se puede controlar la respuesta inmune. Hoy día, diversos tratamientos, tanto para enfermedades autoinmunes como para cáncer, se basa en la manipulación a través de la generación de anticuerpos que van a activar o van a inhibir receptores activadores o inhibitorios de manera de poder regular la respuesta inmune que está dada. ¿Ya? Fíjense acá, esto solamente para que ustedes se fijen, aquí esta es una respuesta inmune antitumoral, muy rápidamente, cuando un tumor se desarrolla, como ustedes ya lo escucharon en la clase, genera una serie de señales de peligro que se llaman DAMPs, que van a activar a las células dendríticas para que éstas puedan viajar a los linfonodos y puedan activar linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que van a salir por vía sanguínea, llegar al tumor y ejercer funciones antitumorales. Para cada uno de estos grupos hay distintos tipos de terapias inmunes, pero como ustedes lo ven, gran parte de ellas está asociada a la regulación de estas moléculas de coestimulación. ¿Ya? Vamos a mirar dos, ¿ya? Que son receptores inhibitorios, que es CTLA4 y PD1. Y vamos a hablar de ellos porque son hoy día estos receptores, su manipulación a través de la generación de anticuerpos que los bloquean, han logrado cambiar en forma, yo diría, extraordinaria, el tratamiento contra el cáncer. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una célula dendrítica que viene de un lugar inflamado, van a un lugar donde hay, por ejemplo, un tumor, ¿ya? Un tumor que genera señales de peligro y por lo tanto activa una respuesta inmune, van a tener que la célula dendrítica llega al linfonodo portando antígenos que son presentados en el contexto de moléculas de histocompatibilidad, que van a ser reconocidas por el TCR, señal 1, y va a expresar CD28, CD28 que se va a unir a B7 y que van a ser señales activadoras. Producto de esto, y siempre, cuando un linfocito T virgen se activa por señal 1 y por señal 2,
comienza a activarse un segundo programa. Y ese segundo programa lleva a que en el tiempo, durante el proceso de activación, paulatinamente, el linfocito T va a empezar a producir, va a empezar a expresar, en su membrana CTLA4. CTLA4, como les dije, como saben ustedes, es homóloga a CD28 porque es capaz de unirse a B7. Pero a diferencia de CD28, que activa la célula, CTLA4 la inhibe. Por lo tanto, fíjense que una vez que un linfocito esté activado, cualquiera, siempre, cada vez que lo activemos, en el curso de su activación va a empezar a expresar paulatinamente cada vez más CTLA4, con lo cual siempre se va a apagar. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que para mantener la respuesta inmune activada, ustedes deben tener el antígeno y el peligro todavía presente. Es decir, para que la respuesta inmune siga activada, ustedes tienen que activar una y otra ronda de linfocitos T, porque cada vez que ustedes los activen, los activados se van a inhibir y se van a apagar. ¿Perfecto? Ok. Esto es lo que, en este dibujo les muestro lo mismo. Fíjense que aquí está un linfocito T que se está activando. Fíjense que durante su activación, como les conté, lo primero que expresan interleuquina 2, su receptor, distintos ligandos de activación, y fíjense que hacia el final, ya a días de su activación, cuando la respuesta inmune está empezando a declinar o va a empezar a declinar, la expresión de CTLA4 se hace mayor, dando cuenta que es esta molécula la que es responsable de este declive. Entonces fíjense que lo que sucede es que cuando activamos un linfocito T, por su señal 1 y su señal 2, el linfocito T se activa, eso va a acelerar la respuesta inmune. En el tiempo se va a expresar CTLA4, que va a desplazar la unión de CD28 con B7, con lo cual se va a inhibir la respuesta inmune y la respuesta inmune se va a frenar. ¿Qué es lo que hacemos con los anticuerpos dirigidos anti-CTLA4? Bloquear esto. Y como se bloquea, CTLA4 no puede unirse a B7 y la respuesta inmune se vuelve a acelerar. Bueno, esto trajo beneficios indudables para la respuesta inmune contra el cáncer. Este es un ensayo que se hace con un cáncer que fueron los primeros, esto es de los primeros ensayos. El melanoma es un cáncer muy, muy mortal. Tiene una mortalidad en su fase, en la etapa 4, de una mediana de sobrevida de solamente nada, 8 meses, 9 meses. Cuando damos ipilimumab, que es este, es decir, el anticuerpo anti-CTLA4 se denomina ipilimumab, ustedes ven en la curva más gris cómo la sobrevida de los pacientes aumenta bastante. Estas diferencias entre sin tratamiento, sin anticuerpo y con anticuerpo anti-CTLA4 nunca se había logrado con ninguna quimioterapia en este tipo de cáncer, ¿ya? Esta curva que ustedes ven así como tan... Nunca la habíamos visto y para nosotros fue extraordinario empezar a verlo. Fíjense ustedes, aquí tenemos un paciente en particular. Estos son tumores, estos que están aquí con las flechitas rojas son tumores, y ustedes ven cómo estos tumores están aquí, y aquí está antes del tratamiento, y aquí está después del tratamiento con una desaparición casi total de las lesiones. Ok. Fíjense ustedes que para llegar a los anticuerpos anti-CTLA4 hubo que caminar un largo camino, que parte con estos dos caballeros, que es Coley y Burnett, que describen por primera vez, cada uno a su manera, de que el sistema inmune es capaz de reconocer tumores y de destruir tumores, ¿ya? La primera inmunoterapia que conocemos estuvo dada por dos eventos. Primero, lo que conocemos como inmunoterapia adoptiva, que se hizo muy precozmente,
en cáncer, con resultados bien catastróficos. Era no solamente muy cara, sino que también muy compleja de hacer. Y posteriormente se hizo una aproximación un poco más racional que fue, y que se usa hasta el día de hoy, que es poner inyecciones de BCG, de la vacuna, que en el fondo es un montón de micobacterios atenuados, ¿ya? En el cáncer de vejiga, con un muy buen resultado. Y de hecho se utiliza hasta ahora. Posteriormente, entonces, empezaron las terapias con citoquinas, después terapias con células dendríticas, para finalizar con las terapias que conocemos ahora, esta que les estoy contando. Y fíjense que todo esto parte con este investigador, se llama James Allison, que describe por primera vez que los anticuerpos anti-CTLA4 rechazan los tumores en modelos murinos en los años 90. En el 2011 se aprueba el uso de anti-CTLA4 en melanoma avanzado. Y miren lo que pasa después. Resulta que, no contentos con eso, empezaron a pensar, ¿existirá alguna otra molécula que sea relevante en esta regulación? Bueno, existía otra molécula que se llama PD-1, que también cumple funciones importantes en inhibir al linfocito T. ¿Ya? Y entonces lo que se hizo acá fue que este investigador japonés, Hongo, describe por primera vez el PD-1. Este otro investigador describe por primera vez su ligando, y el año 2015, cerca de 25 años después, se generan dos anticuerpos, nivolumab, que es un anticuerpo dirigido a anti-PD-1, y pembrolizumab, que es un anticuerpo dirigido a PDL1. Y se introduce el arsenal terapéutico para combatir el melanoma. Y quiero que se fijen en estas curvas porque son increíbles, son en pacientes con, en este caso son pacientes con melanoma, creo, no estoy segura, pero lo más probable es que sea melanoma. En verde, los resultados que teníamos solo con ipilimumab, que yo le había contado que, acuérdense, el anti-CTLA4 ya había cambiado la situación que teníamos. Con nivolumab, es decir, solo el anticuerpo anti-PD-1, mejora notablemente, y cuando damos los dos anticuerpos, las curvas se vuelven extraordinarias. ¿Ya? Fíjense ustedes acá, esto es el cambio en las lesiones en semanas de tratamiento, y fíjense cómo solamente en algunas lesiones aumentan, la mayor parte disminuye hasta casi desaparecer, y lo mismo se ve acá. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sí? Estamos que esta idea de que el sistema inmune puede ser regulado para mayor activación o mayor regulación puede ser modulado hoy día con las nuevas herramientas terapéuticas que tenemos. Es decir, el uso de anticuerpos en este caso, que bloquean CTLA4 o que bloquean PD-1 o PDL1, ha logrado mantener más tiempo activos los linfocitos T, y con eso lograr una mejoría impresionante en el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Y efectivamente ahora existen un montón de anticuerpos que bloquean receptores inhibitorios o que bloquean receptores activadores, dependiendo si los queremos para tratar el cáncer o para tratar enfermedades autoinmunes, y hay un montón de ensayos clínicos en marcha para ver su efectividad. Sin embargo, no todo es tan bueno. Cuando ustedes alteran esta ecualización, se producen problemas, ¿sí? Y lo que vemos en estos pacientes, al quitarle el freno a la respuesta inmune, es aparición de respuestas autoinmunes, que se ven en múltiples órganos, en los ojos, en las tiroides, en el sistema digestivo, en el hígado, en la piel, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que tenemos que entender es que el sistema inmune, que es un sistema que está ecualizado, ¿sí? Si nosotros variamos alguna de esa sintonización, alguna de esa ecualización, tenemos el riesgo de caer en inmunosupresión o caer en autoinmunidad, ¿ya? Y por lo tanto, el sistema inmune
bien sintonizado y que actúa adecuadamente es un sistema en la cual la inmunosupresión y la activación de la respuesta inmune están adecuadamente balanceados. ¿Y balanceados con qué? Con el efecto final que queremos hacer, es decir, que el sistema y el organismo permanezca sin alteraciones, digamos, que los agresores logren ser eliminados, que logremos eliminar el daño, pero ojalá con el menor costo a la estructura posible. Y para finalizar, solamente decir una cosa, lo que se requiere en la próxima discusión que vamos a tener en el país es pensar qué ciencia, qué técnica y qué tecnología requiere nuestra sociedad, y eso va a estar en el marco de que decidamos qué modelo de desarrollo vamos a impulsar. Y lo digo con esta fotografía porque si vieron las líneas de tiempo, van a entender que la ciencia no es la construcción de un par de mantes brillantes. La ciencia es una construcción colectiva que se construye con el esfuerzo de miles y cientos de miles de investigadores que todos los días van haciendo su pequeño aporte. Que sean sintetizados o no por los nombres que conocemos, esa es la síntesis de un proceso de acumulación de conocimiento colectivo que es imprescindible para entender lo que es la ciencia, lo que es la tecnología y lo que es el conocimiento. Así que eso, quedo atenta a sus preguntas, me pueden enviar un mail y yo con gusto las puedo resolver.